Bienvenidos aquí esta mañana con nosotros. Es un placer ver el grupo aquí. Es un placer abrir la palabra de Dios y ver en qué manera Dios nos va a hablar hoy. ¿Están ustedes contentos de estar aquí este día? Amén, amén. Estamos en medio del estudio del libro de Daniel. Nos toca hoy el capítulo 6 del libro que habla de leones. Daniel en el foso de los leones. Pero antes de abrir nuestras Biblias al Daniel capítulo 6, quisiera hacer una encuesta. ¿Cuántos aquí esta mañana son de México? Bastantes. ¿De Colombia? Muy bien. ¿Nicaragua? Ok. ¿Los guatemaltecos? Aquí. Ahí está. El Salvador. Muy bien. Honduras. Puerto Rico. Siempre con la bulla los puertorriqueños. Cuba. Muy bien. Gringolandia. Muy bien, unos. Y nuestra hermana Miriam de Perú, ¿verdad? Ahí está, su primer día otra vez aquí con nosotros. Hay otros países que no mencioné. Chile, muy bien, qué bueno. Una pregunta más. ¿Cuántos aquí esta mañana tienen su ciudadanía en los cielos? Eso sí, porque la verdad, este mundo no es nuestro hogar. Tenemos un rey que es rey de reyes, señor de señores, y pertenecemos a tu reinado. Estamos bajo el mando de nuestro Dios Todopoderoso. Este mundo no es nuestro hogar, tal como dice Pedro en su carta. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y así fue el caso de Daniel en capítulo 6. Ahí podemos ver que él había escogido ser siervo de nuestro Dios. Era de la crema innata de la juventud de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Él y sus compañeros fueron sacados de su pueblo, llevados cautivos a Babilonia, y ahí las autoridades querían adoctrinarlos en su idioma, cultura, ciencia, literatura. Y ellos, como jóvenes muy listos, muy bien preparados, aprendieron el idioma, aprendieron la cultura, pero nunca se pusieron de rodillas delante de estos dioses paganos de Babilonia. Y nosotros queremos hacer lo mismo, porque nosotros también vivimos en Babilonia, una Babilonia nueva. Y nosotros, estudiando este ejemplo de Daniel, podemos aprender cómo podemos sobrevivir este mundo en donde nos encontramos, porque este mundo no es nuestro hogar. En estos días hay más mártires, hay más que han perdido su vida por su fe en Jesucristo en el siglo anterior, comparado con todos los siglos anteriores en la historia del cristianismo. Entre 10,000 y 100,000 han perdido su vida. Pero esta cifra es tan inexacta, porque los países donde han matado a la mayoría de los cristianos no quieren divulgar la verdad, no quieren aclarar cuántos han matado. Dice que es entre 10 y 100,000 personas. En la India, 70,000 personas cristianos tuvieron que huir y abandonar sus casas. Ya no tienen dónde vivir. En Siria han sacado más de 80,000 cristianos de sus casas.
Han marcado en la puerta esta letra roja, que en árabe quiere decir, esta es la letra N, y quiere decir nazareno. Esta es casa de un cristiano. Lo sacaron de su casa y ahora no tienen dónde vivir. Hablando de árabe, ¿saben ustedes cómo decir en árabe me están disparando? Ahí va la bala. Pero la verdad, no es... Debo pedir disculpas, de veras, porque no es chistoso. Miles de cristianos en estos países musulmanes han recibido la bala que les ha quitado la vida. Han muerto por su fe en Jesucristo. Hay más de 2,300 iglesias que han sido destruidas. Pero gracias a Dios, aquí en Gringolandia, las cosas van bien, ¿verdad que sí? Pero no tanto. Somos una nación cristiana donde en muchas escuelas no pueden orar. Donde quieren quitar los 10 mandamientos de los edificios gubernamentales. Donde los dueños de los negocios dicen que pueden hablar de la Navidad, pero no pueden mencionar que es el nacimiento de Cristo. Donde hace poco, en el mes de agosto, en el estado de Colorado, un dueño de una pastelería le llevaron al corte porque él no quiso preparar un pastel para celebrar el casamiento de 2 homosexuales. Y unos meses antes, la misma cosa ocurrió en Oregón. Una pareja dueña de una pastelería le llevaron al corte y le pusieron una pequeña multa de $135,000 por no querer hacer este pastel. Entonces, cada día es un poco más difícil vivir en nuestra Babilonia, porque así es, y cada día volviendo más parecida a esta ciudad de iniquidad en los tiempos de Daniel. Aquí vemos en capítulo 6 que Daniel está bajo su tercera administración, trabajando bajo el mando de Darío. Darío era puesto en este lugar por medio de Ciro, el mero jefe de Persia. Entonces, Darío admiró mucho la habilidad de Daniel y tenía en mente darle más trabajo, ponerle encima de todos los demás consejeros gubernamentales ahí en el país de Babilonia. Pero estos otros consejeros se pusieron muy celosos. Ellos querían este puesto. Entonces trataron de encontrar algo en contra de Daniel. Buscaron por todos lados, pero no encontraron ningún delito, ningún escándalo. Porque este Daniel era muy fiel. No era mujeriego. Era viejo, pero no viejo verde. Revisaron sus correos electrónicos, ningún problema. Miraron sus textos de su iPhone, nada, ningún problema. Entonces estos otros jefes decidieron, lo que vamos a hacer, tenemos que encontrar un delito que tiene que ver con su religión. Entonces, ellos se acercaron con Darío y dice que formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores
reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto, póngalo por escrito, y así conforme a la ley de los medios y persas, no podrá ser revocado. Y el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. El nombre de Satanás no se menciona por nombre en el libro de Daniel, pero se puede ver, se puede notar el olor de azufre y humo en casi cada página, porque el diablo está tratando por todos lados deshacerse de Daniel, porque él es el líder de la gente de Dios. Quiere deshacerse de todos estos judíos, todos estos israelitas, siguiendo el camino de Dios. Y por eso puso en el corazón de estos consejeros alabar a este rey, ponerlo en alto, para que emitiera un decreto para ver si en esta manera podrían atrapar a Daniel. Entonces, podemos ver aquí que nuestro Dios es fiel. Y nosotros también tenemos que enfrentar problemas y dificultades en nuestras vidas. Si Satanás presentara cargos contra tu manera de orar, ¿habría evidencia suficiente para declararte culpable? El mundo nos está viendo, nos está juzgando. Al presentar cargos contra nosotros, ¿qué dirían? Este dice que es cristiano, pero se porta como mundano. Digamos que había un grupo de cuates, compañeros, que andaban de parranda, medio bolos, pero no tanto. Les había entrado la alegría, eso sí. Habían empezado con sus chistes de doble sentido. Y el que llevaba más botellas que los demás, llevaba la pulsera de Oak Hills. Y la señora que llevaba la falda más corta y la blusa más baja, también dice que es cristiana. ¿Cómo es la evidencia contra nosotros? Los cargos, suficiente para decir, no, este sí es cristiano. ¿O sería evidencia para decir, yo creo que no? Nosotros estamos aquí en este mundo haciendo una lucha para ver qué vamos a hacer para enfrentar la sociedad en que vivimos. Tenemos que estar tan firmes como Daniel. Y aquí podemos ver la decisión que Daniel tuvo que tomar. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en la dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló, se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando Daniel supo de la trampa, al oír que la oración era un crimen castigado con la muerte, ¿qué hizo? Subió las gradas, la escalera, entró a su cuarto, se puso de rodillas y empezó a orar. No maldijo al rey, no formó una protesta,
No escribió al Congreso con sus quejas. No hizo un rótulo con sus demandas escritas. Se puso de rodillas y empezó a orar. En el capítulo 9 encontramos que no solamente oraba, pero también estudiaba la palabra de Dios. Dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, el medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Unos tal vez preguntan, ¿cómo es que si Jeremías escribió su carta a los de Jerusalén, cómo es que Daniel supo de lo que escribió Jeremías cuando vivía 1500 millas de distancia de Jeremías? Es porque la sección de Jeremías donde habla de los 70 años está dentro de una carta que Jeremías mandó a los exiliados ahí en Babilonia. Daniel había leído esta carta. Recordó que la palabra de Dios es seguro, que Él sí va a cumplir su palabra. No solamente oraba, también estudiaba la palabra de Dios, ayunaba. Así podemos resistir el mundo que nos está presionando por todos lados, por medio de la oración, el ayuno y el estudio de su palabra. Entonces Daniel, por haber cumplido con su deber, con su deseo de tener comunicación con Dios, esto le puso a Darío en un dilema. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Daniel hizo una decisión o tomó una decisión difícil tomar, porque de la decisión de seguir orando dependía su vida. Él hubiera pensado, un mes es muy poco tiempo. Voy a esperar un mes y de ahí voy a seguir orando. Muchas veces es una reflexión de los mismos compromisos que nosotros hacemos. En vez de estar firmes, estamos haciendo arreglos y compromisos con el mundo. Y debemos dejar estos compromisos por un lado y seguir fielmente a nuestro Dios, porque por haber seguido Daniel, y ahora está en un problema. El foso de los leones era un hoyo grande.
Y el rey no tuvo más remedio. Buscó la manera de salvar a Daniel, pero no había remedio. Porque la ley no se puede cambiar, no se puede ajustar. Entonces, al poner a Daniel en el foso, le dijo que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Y nosotros hemos estado en un foso de leones también, no literalmente. Pero nosotros tenemos que enfrentar un león hambriento. Dice en el libro de Primero de Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aún hoy día los demonios andan en contra de nosotros. Los enemigos en este mundo andan buscando la manera de tirarnos al suelo. Las tentaciones están a todos lados. El diablo ha asegurado que los canales de la televisión de cable estén bien cargados de pornografía. Y él pone la tienda de licores lo más cerca posible. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe dónde está el botón y al imprimir este botón, empujar este botón, tenemos que estar listos para resistir porque Él sabe nuestras debilidades. Y lo que le hace enojar al diablo es el hecho de que en esta mañana ustedes están escuchando la historia de Daniel en el foso de los leones. Ustedes están leyendo el capítulo 6 del libro de Daniel, que habla de victoria, que habla del hecho de que Dios tiene poder para enfrentar todo tipo de maldad que el diablo podría tirar a nuestra dirección. Podemos ver en el capítulo 6 no solamente la decisión que tomó Daniel, no solamente el dilema de Darío, podemos ver también la liberación del Señor en la vida de Daniel. Darío se fue a su habitación a dormir, pero no pudo, ni quiso comer. A primer sol, luz del sol, primer rayo de sol, se dirigió al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Amén. Dios tiene el mismo poder hoy que tenía en los tiempos de Daniel. Nos puede librar, aunque estemos dentro del foso, de los problemas y dificultades. Dios tiene el poder para librarnos. Vamos a concluir con 3 preguntas. Y al terminar el sermón, vamos a ofrecer un tiempo de oración
porque cada uno aquí esta mañana se encuentra en uno de estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿estás dentro? Te está atacando. Pueden sentir los ataques del enemigo, de los que a ellos no les gusta el hecho de que tú andas en un buen camino. Si piensas que te están atacando, hay que orar. Los que están firmemente de pie son los que han estado arrodillados en oración. Si quieres estar firme de pie, primero ponte de rodillas en oración. Hay unos aquí que exactamente ahí están. Saben que vienen los ataques. Hay que juntarse con un miembro del equipo de oración y orar. Otra pregunta. ¿Estás dentro del foso? Unos ya saben que ahí están. Ahí están. Entonces hay que hacer lo que hizo Daniel, confiar en Dios. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Los leones se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Tal vez estás dentro del foso para que otras personas puedan ver tu confianza en Dios, para que otras personas puedan ver que Dios tiene poder liberarnos, solucionar los problemas que nos enfrentan. No sé si ustedes se han preguntado, ¿cómo es que si Dios es tan poderoso, que Daniel tuvo que llegar hasta el foso de leones? ¿Por qué no le dio otra visión al rey Darío para decir, este es un truco, no vas a escuchar a estos consejeros porque es una trampa? Es que Dios tenía un propósito. Podemos ver el fin de la historia con estas palabras porque este rey Darío llegó a alabar a Dios por medio de lo que había visto. He decretado que en todo lugar en mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El capítulo comienza con una nueva régimen, termina con una nueva religión. Daniel estuvo en el foso de leones no solamente para que creciera su propia fe, sino para convencer a otro el poder que Dios tiene. Puede ser que tú estás en el foso de leones para que los que te rodean puedan ver tu fe, tu confianza y el poder que Dios nos ofrece a todos los que le están siguiendo. Entonces, la última pregunta. ¿Has sido liberado? Entonces, regocíjate. 3 preguntas. Primero, ¿te están atacando? Deben acercarse con los miembros del equipo de oración y orar. ¿Estás dentro del foso? Acercarse con miembros del equipo de oración, pedir confianza, pedir valor. Has sido librado. Estás aquí con una sonrisa esta mañana por lo que Dios ha hecho en tu vida.
acercarte a un miembro del equipo de oración y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque la verdad, todos hemos sido liberados. El león de Babilonia no nos puede consumir. Nos puede oler. Este huele rico. Puede gruñir. Pero no nos puede dominar. Porque el ángel que guardaba a Daniel todavía está de servicio, está de turno. El Dios que rescató a Daniel rescata a los que lean su palabra, a los que oran y los que son seguidores de su camino. Y esta es la gran oferta que Dios nos ofrece este día, que podemos ser librados. No tenemos que temer este león que nos quiere consumir. La victoria,